Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, esto es Más que Noticias. Empezamos como siempre con nuestros titulares, aquí están. Benedicto Jiménez fue detenido luego que la Sala Penal Nacional ordenara su captura preventiva junto a Rodolfo Orellana y otras 18 personas por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Siguen las reacciones por la reglamentación del aborto terapéutico. El jefe del gabinete pidió debatir con responsabilidad el tema, en tanto la conferencia episcopal instó al presidente Humala a derogar la norma. Tras encabezar una marcha al Poder Judicial en el centro de Lima, Fiorella Nolasco demandó investigar al exfiscal José Pelaya y al actual fiscal de la Nación por los presuntos casos de corrupción en Ancash. Desde hoy, la Municipalidad de Lima inició los operativos de fiscalización para verificar que los taxistas cumplan con la colocación de franjas en sus unidades. Lima registró hoy la temperatura más baja en lo que va del invierno. El Senami informó que durante las primeras horas del día se alcanzó los 16 grados Celsius. De la mano de Ángel Di María, Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial tras vencer por la mínima diferencia a Suiza. Su próximo rival, Bélgica, derrotó 2-1 a los Estados Unidos. Benedicto Jiménez fue detenido luego que la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenara su captura preventiva junto al empresario Rodolfo Orellana y otros 18 personas por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La orden fue dictada a pedido del fiscal o de la fiscal Marita Barreto. Orellana es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pertenecer a una organización dedicada a actividades como el tráfico de terrenos y la apropiación ilegal de propiedades públicas. Tenemos de inmediato información en vivo desde ATE, desde ahí nos reporta Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, así es, estamos en el distrito de ATE Vitarte, en el ex Fundo Barbadillo, a pocos metros de la sede de la DIROES y de la reclusión del expresidente Alberto Fujimori. Bueno, aquí la policía ha estado un golpe a las mafias que se dedican a la venta de autopartes, en este caso autopartes por delivery, es decir, tenían un almacén donde acopiaban estas autopartes y a pedido de personas que necesitaban un repuesto, llevaban estas autopartes hasta el lugar donde se les pedía. Aquí estuvo el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien viene siguiendo todos estos operativos, todas estas acciones policiales contra diferentes tipos de accionar delictivo, robo de celulares, venta de droga, en este caso venta de autopartes robadas obviamente, y él en en esta visita que ha hecho, en este recorrido que ha hecho, luego de verificar lo que ha decomisado, lo que ha podido recobrar la policía, de alguna forma ha mencionado también el hecho de este caso que nos ha sorprendido a todos, esta orden de la Sala Penal Nacional que ordena 15 días de prisión preventiva tanto para el empresario Rodolfo Orellana y su abogado, el coronel en retiro Benedicto Jiménez, quien fuera también alguna vez frustrado candidato a la alcaldía de Lima. Ya se ha capturado, ha confirmado el ministro a Benedicto Jiménez, y se está tras la búsqueda de Rodolfo Orellana. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro del Interior a este respecto. Señor Rodolfo Orellana y de su abogado, el señor Benedicto Jiménez, ¿ustedes han sido notificados como policía? ¿Están de repente tras los pasos de estos personajes? Sí, por supuesto. Apenas ha sido notificada la policía, ha procedido a enviar los equipos de captura. El señor Jiménez ya ha sido capturado en el local de Justo Juez, que es donde Juez Justo, esta revista que produce, al parecer está con una angina de pecho, están trasladando un médico al sitio para que lo atienda, y también tienen orden de cerraje y de incautar todo lo que existe en el sitio. Y se continúa en la búsqueda en diferentes puntos del señor Orellana. ¿Ha sido ubicado Orellana todavía? Están interviniendo diferentes puntos donde se puede encontrar. ¿Todos aquí en Lima o en provincias? En diferentes sitios. Bueno, se está realizando en este momento. En este momento, por supuesto. Lo que el mensaje, por favor, el mensaje que quiero enviar a la ciudadanía es que por favor recobren la esperanza. Yo acompaño a la Policía Nacional del Perú porque eso es lo que tiene que hacer el ministro, tiene que darse tiempo también para acompañar a la policía, para entender cuál es su problemática y tomar decisiones aquí en la cancha. Vamos a continuar con esto.
día y noche, no le vamos a dar tregua a la delincuencia. Estamos avanzando de manera segura. Muchos dicen que esto es lo inmediato, que va a ser flor de un día, que después de una semana ya no se va a hacer. Yo les aseguro que no. Vamos a seguir en este combate y todos los días están viendo ustedes los resultados que puede lograr la policía. Vuelvo a repetir, un policía bien motivado puede rendir por 4 policías que se encuentran desmotivados, así tengan patrulleros inteligentes. El arma es la persona. Miren ustedes todo lo que se está logrando en tan poco tiempo. Es hora de recuperar la esperanza y de comenzar a creer nuevamente en esta policía que se está esforzando por todos nosotros. Muchas gracias. ¿Están acompañando ese esfuerzo, general? Permiso. Bueno, las palabras del ministro del Interior, Daniel Urresti, le hacíamos la pregunta directamente sobre la captura de Benedicto Jiménez y la persecución a Rodolfo Orellana. Ha confirmado que Benedicto Jiménez ya ha sido apresado en las instalaciones de la revista que él dirige, la revista Juez Justo, que hay una orden de, digamos, catear y de rescatar y de retirar toda la documentación que pueda haber en ese edificio donde funciona esa revista, y también se está tras los pasos de Rodolfo Orellana, a quien se ha pedido una detención preventiva de 15 días por parte de la Sala Penal Nacional. Información aquí en AT Evitarte desde el ex Fundo Barbadillo. Mario, adelante contigo en estudios. Gracias, Juan Carlos, por tu despacho. Vamos a informar también que ya está en la carceleta del Poder Judicial el coronel Benedicto Jiménez. Increíble, ¿no? 22 años después que un oficial del ejército participara en una de las mejores gestas de la pacificación del Perú. Después de 22 años, me refiero a 1992, la captura de Abimael Guzmán, él participó en este grupo de la Jaín. Cómo el mundo da vueltas y termina él ahora en una investigación y tras las rejas, de manera preventiva ciertamente, pero es increíble que cómo pueden cambiar los acontecimientos y los personajes. Vamos ahora a hacer nuestra entrevista. Estamos en compañía del congresista Juan Carlos Seguren, representante del PPC, a hablar del tema recurrente, por parte de él, mejor dicho, de la ejecución presupuestal, pero por supuesto quiero empezar preguntándole al congresista qué opina sobre esta captura preventiva del señor Jiménez y el proceso en el secuestro de Orellana, que probablemente esperemos que en las próximas horas o días también sea capturado. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, buenas noches, Mario. Yo siento que se están dando mensajes positivos, mensajes adecuados del Ministerio Público, de la propia Policía Nacional, y eso creo que nos tiene que alentar. Este señor Orellana, el señor Jiménez, vienen siendo investigados hace mucho tiempo, pero parece que faltaba la decisión, que faltaba el liderazgo, que faltaba convicción para luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia, como el caso también de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces se está imprimiendo esa fuerza, ese dinamismo. ¿Por qué esta acción hoy? ¿Por qué no se actuado antes? ¿Es que no habían las suficientes pruebas o es que había un tema de voluntad o de decisión que estaba postergado? Yo honestamente siento eso, por lo menos es una percepción. Voy a terminar como el exministro Pedraza, pero siento que aquí alguien se ha puesto las pilas, a alguien le han puesto un poquito de sal y de pimienta para que actúe, sobre todo al Ministerio Público, Poder Judicial y Policía, y están actuando. Pero eso no me dice que antes no habían pruebas, ni indicios, ni razonables para actuar de esta manera. Bueno, la mafia, supuestamente, hay que siempre respetar la presunción de inocencia, aunque no genere convicción en este caso. Sin embargo, los indicios, las pruebas, no han aparecido hoy ni la semana pasada. ¿No? Pero por eso te digo que se está imprimiendo liderazgo. Creo que el mensaje que ha dado el país en su conjunto de cansancio, de hastío, de descrédito de las instituciones, ha generado que se produzcan cambios en las instituciones. Y eso es liderazgo, ¿no? Eso es ganas de hacer tipo de bien las cosas. Y me da la sensación que todo esto proviene, yo no soy muy de felicitar al gobierno, pero me parece que proviene desde el gobierno, porque hace algunos meses hubo un Consejo de Estado. ¿Recuerdas que hubo un Consejo de Estado? A propósito del caso Álvarez y de todo lo que pasó. Y el presidente de la República llamó al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y a otros cabezas de instituciones,
Y a partir de ese momento yo he sentido un dinamismo, unas ganas y resultados mucho más específicos. Debería reunirse más seguido el Consejo de Estado para otras cosas. Ahora vamos a hablar de una de esas. No, debió reunirse antes. Pero en todo caso hay que reconocer que aparentemente desde ese Consejo de Estado hay otra dinámica en la lucha contra la corrupción. Lo mismo podríamos Y decir, la el tema, delincuencia. podríamos decir el tema económico ahora con este paquete reactivador, también lo podemos comentar, pero que tiene que ver con esa necesidad de dar señales adecuadas a los inversionistas para que, digamos, para que el aparato productivo pues, pueda tener el nivel de velocidad que estaba teniendo antes. Y hablando de inversión y de presencia del Estado, tenemos este ranking nuevamente Sí. de la inversión pública y la ejecución presupuestal. ¿Cómo hemos estado? Claro, ¿Qué periodo estamos midiendo ahora? el primer semestre. Ok, todo el primer semestre de Todo el 2014. primer semestre, mitad del año, que deberíamos pues idealmente estar en cifras alrededor del 50% de la inversión o algo menos, porque los primeros O meses cerca. en época de lluvia, bueno, la dinámica puede ser más lenta o cerca, pero estamos bastante lejos, ¿no? El conjunto del Estado ha ejecutado el 31.2%. En promedio. El promedio. Estamos a la de todo el tercera Estado. parte a la mitad del año. Tercera parte a la mitad, menos de la Menos tercera parte a mitad de la mitad del año. Lo viene haciendo bastante bien gobiernos regionales, 43.2%, de forma intermedia o regular. Donde habría que preguntarse Claro. qué hay de bueno y qué hay de malo ahí. Ahí hay que verlo. ¿No es cierto? Pero también en los gobiernos locales puede haber cosas, lo que pasa que en estos temas nos hemos concentrado en gobiernos regionales, que son 25 y es más fácil, ¿no? Pero tienes 1.836 municipios donde también hay graves temas de corrupción. Pero al margen, en gobiernos locales se ha ejecutado el 36 y el gobierno nacional, el más bajo, que debería ser el que da el ejemplo, el que marca el ritmo, el que marca el dinamismo, solo ha ejecutado el 22.9%. Ok. O sea, de un total presupuestado para este año de 37.000 millones, se va ejecutando 11.000, ¿no? Ok. Lo cual, si hacemos la proyección hacia fin de año, en el mejor de los casos podríamos estar terminando con 70%, alrededor de 70%, y dejando de invertir más de 10.000 millones. Tremendo. Y ahora quizás sería bueno que Que revisemos este año es sumamente importante. pero claro. Porque estamos en una etapa que se ha desacelerado. Así es. La economía, tenemos Y donde el una impulso público perspectiva. debería ser mucho más veloz. Así es. O sea, el impulso privado es el más importante. Representa el 80% de la inversión. Pero y si el estamos sector público el 20%. desacelerados, el que debería estar más Así es. apurado es el sector público, no el sector Que privado. recuperar la confianza en el Exacto. sector privado y promover y facilitar la inversión toma tiempo, no Así es es. inmediato. Los resultados de este paquete, que es bueno, Ya. que es positivo, lo vamos a ver en el mejor de los casos. Ahí 2015. tenemos justamente lo que decía el congresista Juan Carlos Seguren, efectivamente cómo está la composición de nivel de gasto por, digamos, por tipo de gobierno. Nivel de ¿no? gobierno. Gobierno regional, 43.2, locales 36.0 y 22.9. Ahora uno diría, teniendo en cuenta que la 2/3 parte del presupuesto nacional se gasta en gobiernos regionales y locales, de alguna manera no deberíamos sentirnos tan mal, pero igual, el gobierno central está atrasado. En realidad ¿no? es mitad-mitad. El gobierno Así es. nacional tiene 17.000 millones Sí. de 37, o sea, casi el 50%. Casi 40 y tantos por ciento. Sí. O sea, Y ahora, en conjunto hemos mejorado versus el año pasado. claro. Eso hay que decirlo también. Se ha ejecutado 8.95, o sea, 9%. Al mismo periodo. Más que el primer semestre Del 2003. del año pasado, ¿no? Ok. Y esta ejecución se ha producido ese incremento a nivel gobiernos regionales y locales. Solo que es el que le otorgan ese mayor peso, digamos. Así es. Porque a nivel gobierno nacional más bien se ha decrecido. En el periodo anterior, el año pasado, Se gastó más. se ejecutó a esas alturas 26.4 y ahora solo 22.9. O sea, hay una disminución. Está yendo con la aprobación presidencial. ¿Cómo estamos ahora a nivel de ejecución por sectores? Por sectores, lidera, claro que es un sector muy chiquito, pero es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con 37%. El MIDIS, que es el tema de toda el lucha contra la Así pobreza, es. gasto social. Pero, esto es básicamente inversión, por eso que no es muy relevante. Exacto. No, pero hay que dar el dato igual. Energía y minas, que sí ya tiene un presupuesto más interesante, 36.9, comercio exterior 35, y transportes y comunicaciones, que sí es una locomotora fuerte, tiene casi el 50% del presupuesto del gobierno nacional. Ok. Ha ejecutado el 30%. Tameo Bajetón siempre transportes y comunicaciones lideraba, ¿no? Parece Pero claro, que la... obra pública, pero a granel, debería serlo. Así es, y es construcción, o sea Así que te mueve la maquinaria. Exactamente. Otro de los, en la parte baja tenemos relaciones exteriores, justicia, que está bastante bajo con 5% de ejecución, presidencia del Consejo de Ministros con 9,
Vivienda, que es un ministerio importante con presupuesto alto, está bajo, 11.9%. Raro, ¿no? Siempre vivienda Siempre ha sido estaba de media tabla para arriba. Claro. Pero Pues, la salida de obra social. Cornejo parece que ha desacelerado el sector. Y los que siempre me dan mucha pena, salud, solo el 18% y tiene un presupuesto de 747 millones. Y educación, que también esperaba mucho más de educación, solo ha ejecutado el 14.1% y tiene uno de los presupuestos más altos, bajo, tiene 3.000 millones. Entonces, este paquete para dinamizar y facilitar lo requiere urgente el gobierno y lo requiere a la vena. Así a es. la vena. ¿No? Tremendo, Entonces, o sea, ojalá que el día de mañana se apruebe con ajustes, con modificaciones, que haya espacio para mejorar y corregir algunas cosas, sí, pero creo que va a ser muy importante. Ahora, ¿se puede medir en algo la calidad del gasto congresista? O sea, ¿hay manera de filtrar eso? Porque, claro, en valores absolutos es difícil, ¿no? Mira, o sea, ese 30 y tantos % de transportes, ojalá... Hay un supuesto, hay un supuesto. Otra cosa ya es la corrupción, que el proyecto esté mal diseñado o mal ejecutado, pero como proyectos han pasado el SNIP. Claro. Entonces, el SNIP, que es el Sistema Nacional el principal de filtro, Inversión debería Pública, ser por lo menos. es el gran filtro técnico que te evalúa la rentabilidad económica y social del proyecto. Claro. ¿No? Entonces, tenemos la garantía que los proyectos, por lo menos, son buenos. Ya. Ahora, si en la ejecución se han tirado la mitad de ladrillo, así es. ¿no? Ahí o han puesto fierro de octava en vez de media, ya ese es trabajo otra cosa, de ¿no? Contraloría y los órganos de control del Sistema interno, Nacional ¿no? de Control. Y a nivel gobiernos regionales, lidera estamos? Tumbes con 67%, qué miedo, Del amigo prófugo. del amigo prófugo. Viñas. Callao con 61.2%, Lima Provincias con 60%, Arequipa con 58%, ¿no? Son los que están liderando. Y en el piso, en el sótano, está Ancash, el otro amigo con problemas, guardado, claro. solo ejecutado 20%, Madre de Dios 22%, Lima Región, pero Lima Metropolitana, del municipio. Exactamente. No, mal para variar, con 26%. Cajamarca también, que tenemos problemas. La Villarán ahí está en el fondo de la tabla como región. Para variar. Increíble. Siempre está en los últimos lugares. Cajamarca, preocupante, 28.9%. Y preocupante porque Cajamarca viene una desaceleración. Lo que le está pasando al país le ha pasado a Cajamarca en los últimos 4 años. Es una región absolutamente parada. Y cae su nivel de ejecución de recursos, lo cual es... Increíble. Tiene los recursos, lo cual te demuestra pues cuando un presidente regional se desenfoca de su rol, de su labor, y quiere ser candidato a la presidencia y comienza a intervenir en otros gobiernos regionales, en otras zonas, cuando se mete a temas políticos, se desenfoca. Ahora, me preocupa lo de Tumbes porque finalmente el señor ahorita esa es una región descabezada. Sí. Y son proyectos ya aprobados, filtrados. O sea, es decir, son proyectos que no tendrían ningún problema o sí habría que ponerle la lupa a ese nivel de ejecución de Tumbes. En el caso de Tumbes son proyectos que están en ejecución. Entonces, ahí la Contraloría tiene que ser sumamente activa porque los montos de Tumbes no son nada despreciables. ¿De cuánto ¿no? estamos hablando? Como monto tiene un presupuesto de 107 millones y ha ejecutado 72. O sea, no es de los presupuestos más grandes, pero igual. En proporción a su total es bastante plata, ¿no? Así es. Entonces, ¿y en municipios cómo estamos? ¿Cómo va la tabla? El dato de municipios no lo saco porque en realidad me falta capacidad operativa, recurso humano, porque son muchos. Son muchos. O sea, sería un buen dato, pero en promedio no es tan mal. El promedio no es tan mal. O sea, ¿qué ha sucedido? Obviamente, porque está regiones y municipios bien este año, porque es año electoral. Así es. Entonces sabían que tenían que ponerse las pilas desde enero. Era hoy, este era el año. Así es, y este era su semestre, ¿no? Correcto. Después ya están en campaña, más complejo. Pero mira el dato que te decía de Cajamarca. El 2011, al primer semestre, había ejecutado 186. El 2012 bajó a 151. El 2013 a 90. Y el 2014 a 58. Descendente. Bueno, o sea, ahora... de 180 a 50. O sea, bueno, ahí están, digamos, ahí van a abordar a varios, no solamente al presidente regional, o sea, quienes quedarán igual que en el caso de Ancash, ¿no? Sí. Solamente está, parece que el guardián de la institución. Obviamente también hay el dato que te he dado es de todos los años en caída,
Pero obviamente este año tiene una complicación adicional, ¿no? Por todos los problemas. Ancash paralizó prácticamente en febrero la ejecución, de ahí ya dejó de ejecutarse. Obviamente. En el caso de Tumbes, la ejecución llegó hasta marzo y de ahí se paralizó también la ejecución. ¿Qué esperar, yo me pregunto, con estas cifras de los nuevos presidentes regionales, las nuevas regiones? O sea, digamos, yo siempre he dicho que, incluso a raíz de ese comunicado que sacó la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, diciendo algo así como: no es mi culpa si entran narcos o mineros ilegales o traficantes de armas o corruptos de cualquier calaña a los gobiernos regionales, pero no tengo capacidad de controlarlos. Pero sigo pensando, con las inmensas cantidades de dinero que hoy día tiene un gobierno regional promedio, no hablo de los más ricos como Cusco, Ancash, jamás, que reciben canon por cantidades, sino uno promedio, ¿cómo vamos a hacer para que, número uno, no roben y número dos, que gasten mejor? Claro. O sea, ahí va a haber todo un reto, creo yo, de todas las entidades que están dedicadas al control congresista. O sea, empezando por el Congreso, la Contraloría y obviamente la opinión pública. Claro, ¿no? Hay dos elementos claves. Uno, elegir bien. Y ese es el llamado, el pedido, el ruego que tenemos que hacer a los peruanos, a los electores. Escaneen a los candidatos. Y que se olviden del discurso barato, de la promesa irresponsable, de los regalitos, ¿no? De la demagogia pura y dura. Que pregunten cómo lo vas a hacer, cuánto va a costar y en qué tiempo. Y la hoja de vida. Además, ¿de dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Dónde tuvo éxito? Experiencia gerencial, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Porque no es fácil la administración pública, ¿no? Se requiere de capacidades, de formación, no solo de liderazgo, sino capacidades técnicas, que ese es un elemento, elegir bien. Y el segundo, que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Yo espero, confío, creo que el Poder Ejecutivo en el presupuesto 2015 se tiene que redoblar la inversión, porque eso sí es inversión, no es gasto, en la Contraloría, en el Ministerio Público, en las Procuradurías anticorrupción, ¿no? Ahí es donde hay que fortalecer instituciones. O sea, el presupuesto del país en los últimos 7 años se ha más que duplicado. Sin embargo, la Contraloría ha crecido su presupuesto, pero no al mismo ritmo. Así es. Entonces, tenemos que focalizar. Tiene que haber el Sistema Nacional de Control, que lo lidera la Contraloría, tiene que fortalecerse. Y los agentes principales en la lucha contra la corrupción y la criminalidad es el Ministerio Público y las procuradurías. Entonces, factores claves. Tenemos 108.000 millones que fiscalizar, que controlar. Los datos señalan que en el Perú se pierden 10.000 millones por año. Es una barbaridad. O sea, es casi el 10% del presupuesto. Es increíble. Solamente en autocorrupción o en mal gasto. O en mal gasto. Entonces, obviamente, hay que invertir en ese campo. Por supuesto. Con este Guren, como siempre, un gusto conversar con usted sobre este tema. Que siempre son campanazos de alerta, pero es un buen termómetro a ver cómo va la ejecución presupuestaria a nivel nacional. Gracias, congresista. Y a ponerse las pilas, sobre todo el gobierno nacional, porque tenemos que reactivar la economía. Así es. Hay que meterle acelerador. Yo estoy sumamente optimista del segundo semestre y del próximo año, sobre todo. Ojalá que sea así. Buenos datos de proinversión. Bueno. En proinversión sí se está colocando proyectos realmente... Ojalá que se concreten. Sí. Gracias, congresista. Gracias. Nos vamos a una pausa y vamos a volver con más información y más reacciones tras la detención de Benedicto Jiménez. No se vayan.